Dualidad. Definición de dualidad. Del latín dualitas. El término dualidad señala la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma persona o en un mismo estado de cosas. Ambas pueden definirse por oposición y hacen referencia a dos esencias completamente distintas. La vida en sí misma está compuesta por la dualidad en general. En la vida existe el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, el blanco y el negro, arriba y abajo, sí, no, yin y yang, etc. Sinónimo, antónimo. La patología dual en la adicción es una interconexión innegable entre enfermedad mental y abuso de drogas. Pero las personas, cuando somos duales, somos personas divididas. Dices una cosa y ahora haces otra. Ahora sí quiero y luego no quiero. Ahora nunca más y luego lo hago. Hoy voy a hacerlo y mañana ya no lo hago. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que nos tiene interiormente fragmentados? A veces no solo en dos, sino en 1000 pedazos. Hay una primera división que yo hago, que es ser tú o tu ego. Y es que lo que provoca la dualidad es el ego. El ego es quien nos divide, es quien nos convence, quien nos habla al oído y nos susurra y nos hace ver que lo que hicimos o dijimos no era lo que realmente queríamos hacer. Y entonces nos engaña y nos hace caer en el dilema de ser tú o ser tu ego. Buda decía a sus alumnos: ¿quién mueve tu lengua? ¿Tu ser o tu ego? La lengua de una persona dual se convierte en la lengua de una serpiente, una lengua bífida. El ego se convierte en ti en una serpiente, con una lengua bífida, que te susurra al oído lo que debes hacer, pero realmente te dice lo que no te conviene hacer. El ego utiliza el placer para seducirte, utiliza la lujuria, el sexo, el poder, el dinero, el reconocimiento. Por eso las decisiones son tan cambiantes. Hoy te digo, ya no te vuelvo a ver, hemos acabado, y sin embargo, días después regresas con la pareja y regresas simplemente por el placer que te produce estar a su lado. Has sido utilizado por la lujuria que el ego te presenta. Cuando el adicto está bajo los efectos de la droga, dice que ya no quiere volver a drogarse nunca más, que es la última vez, que se ha terminado. Sin embargo, en cuanto se le pasa, vuelve a drogarse. Y no le falta verdad cuando lo dijo. Es verdad, lo dijo con todo el corazón y con toda la mente, porque realmente quería dejarlo. Pero luego se boicotea a sí mismo. Y lo hace porque está dividido en su interior, está fragmentado. La persona casi no es consciente de ello, pero a su oído le está susurrando la serpiente de lengua bífida. Cuando una persona tiene la lengua dividida, no podemos creernos lo que dice. No podemos ser ingenuos con ella y creernos todo lo que nos dice. Hay que hacerle entender que su ser está bajo el dominio de su ego. El adicto ni él mismo sabe lo que quiere. Cuando le preguntamos a un adicto qué es lo que quiere realmente, qué es lo que necesita, no sabe lo que quiere. Y no lo sabe porque está dividido, está fragmentado en su interior. Tiene las creencias equivocadas, tiene la idea del matrimonio equivocada, la idea de la autoridad equivocada, la del amor, la de las relaciones, la de la felicidad. Las tiene totalmente equivocadas. Siempre las va a entender bajo el dominio de su ego.
de su orgullo, de su egoísmo, de su egocentrismo. En una situación que se encuentre, que provoque un estado emocional crítico, le va a venir el desconcierto, le va a venir la sensación de pérdida, la sensación de no saber qué hacer, porque no tiene dónde sujetarse, porque no tiene dónde sostenerse, porque no tiene unos pilares firmes donde levantarse y permanecer frente a las adversidades. Y entonces vas a buscar el escape, vas a correr para intentar destruir esa situación que no sabes resolver madura y responsablemente. Entonces vas a correr al consumo, vas a correr a esa puerta por la que siempre has escapado. El ego te va a traicionar. La serpiente de lengua bífida te va a traicionar y te va a susurrar que la salida está en el consumo. Y esa va a ser tu perdición. Otra división que provoca la dualidad es lo que eres frente a lo que aparentas ser. Vivimos en un tiempo en el que el ser humano quiere constantemente aparentar quiénes somos. Y para eso debemos reivindicar quiénes somos y qué hacemos, hasta el punto de falsificar nuestros propios currículums, de plagiar nuestros propios estudios para vivir desde una apariencia que verdaderamente no nos define. En los grandes acontecimientos deportivos siempre hay pruebas antidopaje. ¿Por qué? Porque muchos de los deportistas desean figurar lo que realmente no son. Tenemos un enorme interés en demostrar lo que no somos. Y como nuestra vida es más importante para nosotros que para el resto de las personas, nosotros somos los más interesados en revestirla para que luzca y brille, en revestirla de mentiras, de cosas que no son en realidad y que no somos en realidad, hasta el punto de que se convierte en irreal, de que nuestra vida se convierte en irreal. Y qué importante es poder vivir sin tener que demostrar nada de lo que no somos. Es el mayor de los descansos, es lo más liberador. Vivimos en un mundo en el que las apariencias es lo que cuenta y no lo que hay en el corazón. Y eso es una presión fortísima sobre nuestras espaldas, hasta que llega a asfixiarnos, llega a aplastarnos. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos visto con la obligación de responder a la pregunta: ¿quién eres? Incluso muchos de nosotros no hemos esperado ni siquiera esa pregunta y nos hemos adelantado y nos hemos apresurado a decir quiénes somos. Y la dinámica es dar una información de quiénes somos. Mi nombre es tal, mi profesión es tal, me dedico a esto, soy hijo de tal, soy hijo de cual, vivo en tal sitio. Pero realmente a la pregunta de quiénes somos debemos ser humildes a la hora de responder. Porque la respuesta a la pregunta de quién eres está siempre más allá de las palabras que podamos decir. Porque cuando nos afanamos para decir quiénes somos, generalmente no concuerda con la imagen que los demás tienen de nosotros, ya que lo que va a contestar realmente a la pregunta no es lo que yo diga con mis palabras, sino lo que yo transmita con mis hechos. Lo importante no es lo que digamos de nosotros mismos. Hay personas que tienen la necesidad de estar diciendo constantemente quiénes son, qué hacen, cuáles son sus méritos. Sin embargo, lo importante no es lo que dices tú de ti mismo, sino lo que tus hechos hablan de ti. Esa es la verdadera
esencia de lo que tú eres. Esa es la verdadera proyección de lo que tú eres, los hechos que hablan de ti mismo. Y eso es lo que realmente la gente va a valorar y va a ver en ti, no lo que salga por tu boca, y más por una boca de lengua dividida, de lengua bífida. Hay otra división característica de la dualidad, y es vivir desde el ser y no desde el tener. La sociedad se empeña, y se empeña porque la sociedad es una maquinaria de consumo. Se empeña en que vivamos desde el tener. Y te dice que lo que tienes, que la capacidad de adquisición que posees, determina lo que somos. Y no es así, mucho más lejos de la realidad. Lo que realmente determina lo que somos son nuestros valores, nuestras creencias, nuestra moral, nuestra forma de relacionarnos con el prójimo y con nuestro entorno. Las cosas son meros instrumentos para poder manifestar esos valores que llevamos dentro y que al final determinan nuestra personalidad y nuestro ser. Las cosas nos sirven para mostrar nuestra generosidad, nuestro sentido de la solidaridad. Nos sirven para compartir con el necesitado, porque esto es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres, eso mismo recogerás. Las cosas no son más que menos aparejos que nos sirven para sembrar buenas obras y recoger el bien para nuestras vidas. No vivas desde el tener, no te va a servir. Vive desde el ser y recibirás y recogerás bien para tu vida. Y por último, hay una división característica de la dualidad que se ajusta más al caso que nos trae aquí a todos, y es el consumir o no consumir. Esa dualidad con la que lucha el adicto y que destroza la mayoría de las veces su vida. Cuando un adicto no quiere las consecuencias que trae la adicción, evidentemente no quiere seguir consumiendo, pero en realidad no es que no quiera seguir consumiendo, es que no quiere las consecuencias que trae ese consumo. No quiere las malas relaciones, malas y deterioradas relaciones personales que el consumo crea. No quiere el deterioro físico que trae. No quiere la pérdida de adquisición económica, la pérdida de dinero y de poder económico, etcétera. No quiere todo ese deterioro, no quiere todas esas consecuencias negativas. Pero a la misma vez no quiere renunciar a la satisfacción inmediata que produce el consumo. Tiene una dualidad en su interior. Tiene una lengua bífida que por un lado le dice que no consuma más y por otro lado le dice que no deje esa satisfacción inmediata. Entonces, dentro de esa dualidad, lo que persigue el adicto es el control de ese consumo, no dándose cuenta de que la vida de un adicto al final se vuelve ingobernable. Nadie puede controlar el consumo, nadie puede controlar la adicción. Te va a arrastrar con un poder ingobernable. Porque además subyace por debajo de esa dualidad, por debajo de esa intención tuya, subyace la insidia. La insidia, a fin de cuentas, es un engaño oculto, por muy bien disimulado que esté. Es un engaño para buscar el consumo y terminar perjudicándote. Pero lo buscas a través de intenciones buenas. Aparentemente tu intención es buena, pero por debajo subyace ese engaño para buscar el consumo.
porque engañoso es el corazón del hombre. Yo te voy a hacer 3 preguntas ahora que quiero que guardes en tu corazón y te respondas a ti mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no eres tú, ¿quién?